estamos el día de hoy con una invitada que para mí es un gran honor tener aquí, una empresaria, una madre, una esposa espectacular. Y bueno, ¿qué más que darle la bienvenida a Damaris Rosado? Gracias, Damaris, Laura. ¿cómo Gracias. estás? Me siento feliz, me siento contenta de estar aquí hablando contigo, disfrutando de estas oficinas que para mí siempre venir a casa es como que, wow, es como cuando tú vas a visitar a tu mamá después de tanto tiempo, nos reciben con un calor increíble. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí, bienvenida a casa. Espero que estés cómoda para que podamos hablar un ratico y me puedas contar un poquito de ti, Damaris. Empecemos. Anoche estábamos cenando y nos pusimos a hablar de algo que tenemos en común. Las dos somos inmigrantes y nuestros hijos son la primera generación aquí en los Estados Unidos. Y hablábamos de lo que teníamos en común, pero cuéntame de Damaris chiquitica. ¿De dónde vienes? ¿Tus padres? Poquito. Sí, no hace mucho. No hace mucho. Entonces me puedes contar todo. Sí. Bueno, yo soy la única hija, tengo 5 hermanos varones. ¡Pobre Juan! Sí, somos 6 en total. ¡Wow! Sí, entonces siempre he sido muy consentida, muy cuidada por mi familia, entonces por eso me siento muy privilegiada. Y eso es algo que me gusta muchísimo compartir porque una de las cosas que siempre en mi familia nos caracteriza es por todas esas enseñanzas y todos esos cuidados y principios y valores que mi padre nos enseñó a nosotros, que lo tratamos de pasar a nuestras generaciones, y eso es algo que siempre llevo conmigo. Muy importante, claro que sí, más en este negocio creo que eso también se pasa. Damaris, ¿y tus padres qué hacían? ¿Qué trabajos tenían? ¿Qué hacían? Bueno, yo crecí viendo a mi papá siendo barbero por muchos años. Ok. Sí, mi papá era un barbero, empezó como barbero en una peluquería, en una barbería. Luego, después de eso, mi papá siempre ha tenido una mentalidad muy empresarial. Creó su propia barbería. Entonces ya era el barbero con su propia barbería, con muchas personas allí trabajando donde le pagaban una cuota toda la semana. O sea, empezó a hacer una red de mercadeo con barbería. Muy fino. Sí. Pero en ese proyecto, pues mi papá también es pastor desde hace muchos años, y a través de un amigo, pastor de él, le presenta este negocio de redes de mercadeo. Okay. Y él tomó la oportunidad en ese tiempo y empezó a desarrollar un negocio con una compañía donde fue pionero en Venezuela por mucho tiempo, bueno, como 5 años más o menos, aproximadamente. Era como que la primera vez que escuché este modelo de negocio fue a través de mi padre. A través de tu padre. Sí. Entonces él ya era un empresario, ya de por sí tenía la mentalidad, tú lo podías ver. Sí. ¿Tus hermanos también siguieron los pasos de tu padre? Sí, bueno, siguieron el paso de ser barbero primeramente. Ah, okay. Los 4 mayores, excepto John y yo, los más pequeños, sí. Okay. Pero todos pasaron los rebeldes por de la familia. Todos pasaron por la silla de la barbería también. Pablo, siguieron paso por paso. Sí. Qué bueno, pues me encanta esta historia. Fue como el trampolín. El trampolín, es cierto. Bueno, y entonces Damaris vio a su papá, creció. ¿Y tú qué pensabas? Cuando pensabas, voy a crecer, quiero ser empresaria, o quería hacer alguna otra cosa. Siempre mi papá desde pequeño nos ha enseñado en que seas una mentalidad empresarial, de que montes un negocio, que si tienes que ser empleado lo seas, pero yo creo que muy pocos de mis hermanos hemos sido empleados. Yo sí, pues cuando empecé a crecer, todo iba muy bien hasta que mi papá tuvo un accidente donde tuvo una fractura de tobillo, donde tuvo que estar 6 meses a 1 año en cama. Y eso fue como que lo que nos sacudió un poco a nosotros como familia. Entonces ahí yo tenía como 15, 16 años y me fui a trabajar para poder pagar la universidad, porque en ese tiempo pues estaba estudiando. ¡Chiquitica! Sí, no, aunque él no lo quería, porque él nunca, y es más, yo creo que de hecho todavía mis hijas también le dicen, ella no tiene que ir, porque como niña de la casa como que no te tienes que ir a trabajar. Pero sí, siempre tuve como que esa mentalidad de poder ir buscar los mejores caminos, y tuve mi primer trabajo escondida de él. ¿Y qué hiciste? Sí, estuve en una librería cristiana, primeramente, luego de allí pasé a que ahí fue donde empecé a amar mi profesión, en una agencia de viaje. Oh, wow. Sí, ¿y te gustaba viajar? ¿Pensabas en viajar? Siempre. Mi sueño siempre fue ser hermosa. Sí, pero por el viaje, no por atender a las personas. Y ahora sí viajas, pero no eres, vas en aviones a todo lado, pero no atendiendo. Sí, siempre me gustó muchísimo el turismo.
Okay. De hecho, mi carrera la llevé por ahí en administración de empresas turísticas. ¡Wow! Ah, bueno, estudiamos lo mismo. Ah, mira. Estudiamos lo mismo. Ah, mira. Pues qué bueno, me encanta. ¿Y estudiaste en Venezuela o estudiaste en Venezuela? Aquí? En Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela y la terminé acá. La terminaste. Sí. Bueno, pues qué bueno, me encanta ver que eres una niña de casa, fuiste la niña de casa y aparte de eso estudiaste, pero siempre tenías en tu mente, como nos dicen desde pequeños, tiene que tener su propio negocio, mijito, mijita, para crecer, para ser mejor. Entonces, buenísimo. Ahora, ¿en qué momento llegó For Life a tu vida? Bueno, ya después de un tiempo, mi padre con ese dinero que ganó en esa compañía compró un edificio, montó una arepera. Como le dicen allá en Venezuela, es como donde venden arepas, comida, todo eso. Trabajé allí también. Okay. Sí, fue el trabajo más rudo y duro que he pasado. No, ¿por qué? Porque no es lo mismo tú estar en una oficina atendiendo personas que tener que levantarte a las 3 de la mañana, porque eso es básicamente como que de 6 a 12, 12 y media es el boom de esos negocios. Claro. Y tener que levantarte a las 3 de la mañana para ir a preparar toda la comida, entonces estar allí. Y yo empecé como cajera porque obviamente era de confianza de la familia, pero cuando viene el boom de gente tenía que abrir arepas, quemarme las manos, el café. Todo el mundo ayudando, no. Cuando faltaba una cocinera para la cocina. Y eso fue, yo creo que el trabajo más duro que pude pasar en un tiempo hasta que llegó For Life. Okay. Cuando llega For Life, recuerdo que llegó un paquete a la casa. Mi papá estaba reacio a las compañías de multinivel porque ya había pasado por 2 compañías. Entonces era como que no quiero saber de multinivel porque pasó por malas experiencias, por mala administración de las empresas. Entonces mi papá ha sido una persona muy íntegra y esa compañía pues deja de estar allí porque le estaban pidiendo algo que fuera para como que beneficio de la compañía más no de los distribuidores. Y hasta ahí él dijo, no cuenten conmigo, me retiro. Y entonces allí, de hecho, estuve en una segunda compañía que ahí fue que conocí a David Lisenby. Okay. En esa compañía y ya luego después que él terminó eso no quería saber nada. Entonces cuando llega el paquete a la casa lo recibo yo. Okay. Entonces cuando abro el paquete está un frasco de un producto y un video. Entonces papi, mira, recibiste esto, y dicen, no me interesa, no quiero saber nada, ni me lo muestren. No. Pero a mí me causó muchísima curiosidad. Yo era la que le revisaba a todos mis papás los correos electrónicos y lo ayudaba, y recibo ese correo electrónico de esa persona con la oportunidad para empezar en Venezuela. Y entonces, como él estaba así, pero yo me quedé curioso y coloco el video y veo el testimonio de una niña, Maciel, y eso fue algo como que muy impactante para mí, ese testimonio. Entonces yo le dije, papá, este producto es diferente a lo que tú has comercializado, porque sí, obviamente las otras compañías tenían buen producto, pero yo vi algo diferente aquí. Okay. Entonces le dije, este producto tiene mucho impacto en la salud de las personas, y él lo vio y me dijo, respóndele a esa persona que si es así, que esta misma semana venga a Venezuela para abrir For Life en Venezuela. Wow, o sea que fuiste tú la que jalaste a tu papá y le dijiste, mira, no tenía ni idea de esto. No tenía tampoco idea de qué eran las compañías de multinivel porque nunca me involucré, siempre estuve como de espectadora. Sí. De hecho, cuando salí de la arepera a trabajar fue a las oficinas empezando en For Life, atendiendo a los distribuidores y todo eso, pero siempre estuve como que en la parte del producto, de administrar de las personas, porque obviamente ser siempre... Sí, la logística. Exacto. Más que la venta o hablar con las personas enfrente. Allí. Y pasaron como 3 o 4 meses allí hasta que conocí a Juan. Porque no fue Juan el que envió eso, pero no, Juan después fue llegó otra persona. Entonces allí, después de eso, esta persona le pide el favor a Juan que lleve productos a Venezuela, porque eso era que era como vender en una panadería el pan caliente, que se acaba muy rápido. Así era con el producto literal, de con el producto de For Life. Wow. O sea, llegaba una maleta, eso ya las órdenes no duraban nada, o sea, no duraban ni 3 días, yo creo que ni una semana duraban los productos allá. Entonces empezó una rotación muy fuerte, y entonces ahí es donde llega Juan varias veces, pero nosotros no nos conocimos en su primer viaje. Okay. Nos conocimos como 3 viajes luego, después que él empezó a hacer ese favor de llevar los productos a Venezuela. Wow. Sí. Damaris, entonces tú me cuentas que al principio estabas simplemente detrás de la caja, de ayudar, de la cajera, o ayudar a llevar inventario, cosas así.
¿En qué momento dijiste, For Life es la oportunidad que yo quiero? Bueno, después de todo eso, yo siempre he sabido que este tipo de negocio funciona. Lo que nunca había visto que funcionaba para mí. Yo siempre decía, ese negocio, obviamente mi papá, súper bueno. De hecho, cuando conocí a Juan, empezamos una relación, nos casamos, nos fuimos a vivir a Puerto Rico, allí cambia ya todo. Pero siempre, cuando lo conozco a él y empezamos una relación, nunca tocamos el tema de yo involucrarme a hacer un negocio. O sea, cuando estás en la relación de enamorados, tú hablas de otras cosas menos de eso. Entonces, cuando nos casamos y nos fuimos a vivir a Puerto Rico, que es, obviamente como pareja empiezas metas, empiezas sueños a trabajarlos, finanzas, obviamente todas las cosas de planificarlas. Y él me dice, bueno, entonces ahora quiero que empieces a trabajar conmigo en For Life. Y yo dije, espérate, todo iba bien hasta allí. Le dije, no me involucres, no veo que... Yo, la verdad, siempre desde pequeña he sido una persona muy tímida. No me gustaba mucho la parte de poder dialogar con las personas, aunque yo me sentaba a atender a las personas y siempre trabajé con público, pero no de una manera de abordarlos a presentarle una oportunidad. Nunca me visualicé en eso. Entonces le dije, no, esto páralo aquí. Yo te voy a apoyar, te voy a dar mi apoyo, lo que yo te puedo ayudar, así como ayudé a mi papá en tantos años, cuenta conmigo. Y yo creo en ti, creo en la oportunidad, pero no me involucres. Entonces él me dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Solo te pido algo, me dijo él, acompáñame a las reuniones. Ok. Muy importante. Inteligente. Asistir a las reuniones y bueno, en este tiempo pues obviamente todos los son que uno hace, pero en ese trayecto, ok, pasaron 2 años, yo empecé a asistir a las reuniones, empecé a escuchar por otras personas testimonios, no solamente del producto porque ya lo había escuchado, sino de la oportunidad de negocio. Y empecé a ver la transformación de muchas personas, empecé a involucrarme indirectamente y yo decía, wow, esto es más que un negocio. O sea, muchas personas catalogan este negocio o te pones muchos paradigmas de pensar, ay, el multinivel no es para mí, eso de redes de mercadeo no es para mí, todo el pero tiempo. es porque estás fuera. Y es porque escuchas mitos, rumores de que este negocio no funciona, de que hay que estar detrás de la gente, que muchas veces le llaman pirámide. Entonces yo tenía todas esas cosas, o que es una venta de productos. Yo le decía a él, recuerdo que una de las veces que le dije, ¿tú crees que yo estudié o estoy estudiando una profesión para ponerme a vender pastillas? Era como que yo no voy a estar vendiendo pastillas, eso es para ustedes que tienen labia de... Tú tienes, Juan, una labia de convencer a la gente. Yo no tengo esa labia. Le dije, yo no me involucres. Entonces muchas veces tenemos ese paradigma acerca de este modelo de negocio, sí, hasta que te empiezas a involucrar. Cuando te involucras, ¿ok?, empiezas a darte cuenta que es más que un negocio. O sea, obviamente todos empezamos por dinero, todos empezamos porque la plataforma que te ofrece este negocio es finanzas. O sea, un producto, hay unas finanzas, hay una red, hay una distribución, tú ganas comisiones. Pero en ese proceso de trabajar, de construir, te vas dando cuenta que hay una transformación. Y eso es lo que asocias todo lo que tiene que ver las comisiones con propósito, en transformar a las personas. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¡Wow! ¿Cuál fue tu transformación? Claro. Cuéntanos. Ahí empieza una transformación, ¿ok?, de darme cuenta de que realmente que los miedos por todos tenemos miedos. Y más como mujeres. Momentos, sí. O sea, yo siento, tú hablabas de la timidez, siento que muchas mujeres, las que venimos tal vez de Centro, Sudamérica, tenemos eso. Yo también siempre fui muy tímida, muy callada, muy recatada. Me parece. Pero sí, en cualquier momento de la vida siempre vamos a tener miedo, porque no es que el miedo desaparece, sino que tú aprendes a controlarlo. ¿Okay? Esa es la manera en que yo he podido verlo. Porque obviamente siempre nos da miedo de emprender, siempre nos da miedo de comunicar con algo, pero simplemente es tú aprender a dominarlo. De hecho, en la Biblia habla mucho de eso. Entonces, cuando tú empiezas a que el miedo no es... Yo decía, yo quiero hacer eso que Juan está haciendo, pero primero el orgullo no me dejaba. Primero. Segundo, que yo decía, ¿cómo voy a hablarle yo a las personas? No, todavía yo decía, ese negocio no es para mí, pero hay algo ahí detrás. Pero
detrás de el tomarte una decisión tiene que haber un por qué lo vas a comenzar. No solamente es así, yo quiero generar ingresos, pero tiene que haber un por qué lo vas a hacer. El por qué importante. Porque yo me podía haber quedado como la compañera, como la esposa, me podía haber quedado así. Y obviamente iba a recibir el beneficio y podía hacerlo. Por supuesto. Pero cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, de Mariani, ahí cambia todo. Ahí cambió todo como mujer, como madre. Ya no eran mis intereses, sino eran los intereses de mi hija en ese momento o de lo que yo le podía demostrar a ella. O que siempre llegó un momento en que sí, obviamente llegué a un país sin poder trabajar, sin licencia, sin poder manejar, sin un trabajo que yo quería o que yo podía buscar. Entonces todos esos 2 años fueron años de retos como inmigrante en un país. Limitantes. Muy limitantes que todos pasamos. Y que yo veía que For Life podría ser una opción, pero no sabía cómo comenzarlo. Pero entonces cuando Juan me dice eso, yo recuerdo muy claramente que el momento en que yo decidí comenzar mi propio código fue cuando estuve en las clases de lactancia de Mariani. Cuando ya fui a dar a luz, que es la última clase que te van a dar el certificado, te dicen, vamos a hacer el banco de leche. Para tú poder cumplir una licencia de maternidad y luego irte a trabajar y no romper ese proceso de lactancia. Claro. Yo había decidido hacer lactancia directa y solamente exclusiva. Okay. Entonces yo decía, wow, o sea, yo tengo el privilegio de poder quedarme en mi casa con mi hija porque estoy recibiendo unos beneficios del negocio que Juan está haciendo. Entonces eso me abrió muchísimo la mente a mí de poder yo decir, imagínate si él lo está haciendo ahora, si nos unimos los dos y unimos fuerzas para hacer crecer más el ingreso y poder darle ese beneficio a mi hija. Y ahí fue cuando llegamos a la casa, antes de dar a luz, yo le dije, Juan, sácame un código, inscríbeme. Y Juan de una, lo tenía listo. Sí, eso fue como que, wow, lo mejor que pudo él escuchar, porque él me insistía y yo sé que él me tiraba indirectas con las otras personas. Cuando íbamos a las presentaciones de negocio, él le preguntaba a las mujeres, ¿qué es lo que más tú buscas o que sueñas? No, el tiempo con mi familia. Ah, pero tienes un empleo, ¿verdad? Entonces, esas preguntas que él le hacía indirectamente a las personas, pero era para mí, yo lo sabía que era para mí. Pero no encontraba un porqué. Entonces, cuando tú encuentras un porqué en esta oportunidad, ahí es donde la oportunidad y tú hacen clic. O sea, tiene que haber ese clic. Si no hay ese clic, tú vas a empezar un negocio, como muchas personas en el camino. Wow, ¿cuántas mujeres me dicen, sí, yo quiero generar ingresos desde mi casa, quiero darle un mejor futuro a mis hijos, pero cuando empiezan con el primer no, las emociones empiezan a trabajar. Claro. Las emociones, porque tú puedes tomar una decisión motivada y todo, pero cuando empiezas a recibir los no, cuando empiezas a recibir el rechazo, esto es lo más que tú tienes que vencer en esta oportunidad, son los rechazos. O sea, cuando empiezas a recibir el rechazo de tu familia, de las personas que tienes en esa lista, que son las primeras personas que tú piensas que te van a decir que sí, no quiero. Así como yo se lo dije a Juan, igual, no quiero. Entonces pienso que lo que más uno tiene que trabajar en esta oportunidad es el poder aprender a controlar ese miedo, las emociones y empezar a ver el rechazo, esos no, como una nueva oportunidad. Wow, me encanta, Damaris. Espero que sepas lo poderoso de lo que estás diciendo en este momento, que casi que digo, me voy a poner a llorar, pero no puedo porque estoy en un podcast. Sí. Pero ¿cuántas mujeres somos? Tú eres madre, yo soy madre, están buscando esa misma oportunidad de poder quedarse en su casa con sus hijos, pero igual generar ingresos, porque sí, tal vez tienen a sus esposos o tal vez no los tengan, pero necesitan igual, uno, demostrarle a sus hijos que se puede y también pues generar más ingresos. Esto me fascina, Damaris. Gracias por contarnos eso, es súper poderoso. Claro que sí. Ahora, hablemos un poquito de por qué For Life. ¿Qué es lo que más amas de For Life? Mira, desde ese primer inicio de ese paquete yo vi en For Life algo completamente diferente. No sé, lo sentía dentro de mí. Siempre cuando le hablaba a mi papá sobre ese paquete que nos llegó a nuestra casa, siempre vi que For Life era algo más. Cuando me empecé a involucrar y cuando yo empecé a asistir a las convenciones, recuerdo esos eventos. Cuando yo conocí a los Liesonby, yo sentí algo que era más que negocio. Yo sentí una familia.
y unos principios que lamentablemente con las experiencias de las otras compañías no pude ver. Con las experiencias que tuvo mi papá siempre tuve como que ver a las compañías como algo que había algo siempre, yo siempre decía, hay algún truco en eso. Entonces, algún escondido, sí. Algo. Y desde un inicio cuando empecé a involucrarme, que conocí a los dueños, fue algo muy satisfactorio para mí porque dentro de mí había mucha confianza, porque veía valores, veía principios, veía familia, y eso para mí fue algo muy importante. Ahora, ¿cómo lo puedo llevar al día de hoy? Porque For Life después de todos estos años, o sea, y porque For Life tiene un excelente producto, tiene un excelente plan de compensación porque está bien distribuido, no está de un lado más o de una venta más o de un ingreso rápido que puedas recibir, sino que por todos estos años de experiencia, viendo el ingreso mío y viendo el ingreso de Juan, yo te puedo decir que For Life recibe comisiones de futuro. O sea, si tú quieres hacer carrera y quieres hacer el legado de tu familia, dejar un ingreso que sea permanente, no que sea un ingreso que vas a recibir un mes y el mes siguiente, pum, se cae. No, algo constante. Ahí sí te puedo decir que el plan de compensación de For Life es generoso. Wow. Entonces, cuando tú tienes un buen producto, un buen plan, una buena administración, una de las cosas que yo puedo ver en todos estos años, nosotros pudimos ver desde un inicio compañías que, yo recuerdo cuando estábamos en Puerto Rico, nuestro primer, como dice, cuando te sacuden la alfombra y te sacuden la red y te tratan de llevar personas, que esta compañía es la mejor o esto, que esto lo hemos visto por tantos años, es que hace mucho ruido, son modas que después desaparecen. Así te puedo poner, yo creo que no me alcanzan los dedos de las manos para decirte cuántas compañías abren, suben y ya después no están. Por eso esa es la confianza del por qué For Life. Es algo de legado, de futuro. Estoy de acuerdo, Damaris. Y lo vemos, ustedes son afiliados que llevan ¿cuántos años con nosotros? Sí. Muchísimos años. Y estoy seguro que pasaba antes que venían empresas a decirles, vengan a este lado. Y ahora aún mucho más, estoy segura que vienen a decirles. Pero es la fidelidad, es poder estar con la compañía porque nos convertimos todos en familia. Sí. Yo me hago parte, perdón que sigo tocando el micrófono, pero siento que me hago parte también de esto. Llevo también muchos años del lado corporativo, pero porque todos nos hemos convertido en la familia, somos una comunidad y me encanta porque esta comunidad se puede empezar a trabajar junta para generar ingresos, para tener flexibilidad de tiempo, bueno, para muchísimas cosas. Entonces, de hecho, para afincar un poquito eso acerca de lo que comentas de las comunidades, cuando yo le digo a las personas que aquí pueden realmente construir un negocio de familia, es esa comunidad que te brinda For Life. O sea, es eso que tú te sientes. Por eso cuando comencé y llegué te dije gracias, porque el venir aquí, yo me siento en casa. Es como cuando tú vas a visitar a tu mamá, a tu abuela, que te sientes que esa armonía, esa familiaridad es muy bonito, de verdad. Me encanta, Damaris. Hablemos ahora del reconocimiento. Ustedes se merecen, como todos nuestros afiliados, porque el trabajo que hacen no es fácil. No es fácil. Se alcanza, pero no es fácil. No. Hay que alcanzar muchas cosas, hay que romper muchos miedos, muchos nos. Sí. Al principio son vencer muchos miedos, muchos rechazos, muchos no, pero ya luego cuando empiezas a alcanzar los resultados y el éxito viene otra etapa completamente diferente. Y siempre me gusta, siempre lo digo en mis conferencias y lo resalto esta canción de Karol G que dice que mucha gente no conoce el frío que hay en las alturas. Y yo siempre lo llevo como que muchas personas no conocen ese frío que hay en el éxito. Porque empiezas otro tipo de procesos, ya quizás no son tan... Bueno, el rechazo siempre va a estar. Sea de las personas que conoces o sea de las personas que estén dentro de tu negocio o dentro de la compañía, donde sea. Pero lo más importante es mantenerte, y eso es algo que Juan me ha enseñado muchísimo, que me ha modelado, porque Juan ha sido no solamente mi esposo, ha sido mi mentor en mi transformación, en la manera de construir un negocio, el ver siempre a las personas que no importa lo que tú estés pasando, siempre mantente con la mirada en la meta y en la cima. O sea, en la visión que tú tienes. Una persona no va a poder venir y decirte algo y poder desenfocarte de lo que quieres, sino mantenerte haciendo las cosas correctas y siempre enfocado en eso. Claro que sí, porque no para aquí. No. ¿Sigues? Sí. ¿Cuál es la siguiente meta? Mira, mis sueños, obviamente, ya nosotros hemos alcanzado siempre
las posiciones más altas de la compañía, aunque ahorita nos pusieron doble una más. platino elite. Bueno, a mí me pusieron un escalón más que todavía no he alcanzado en mi persona, pero ya no se trata quizás de ti, se trata de las personas que tienes, que van detrás de ti creyendo, ¿okay? Las personas que siempre se han mantenido, que dice Damaris, eres mi modelo, eres la persona que me inspiras, ¿cuál es tu próxima meta? Entonces ya no se convierten en tus metas, sino en las metas del equipo. Y una de las cosas que todavía pienso que hay muchísimo por alcanzar es una nueva generación de personas que vengan a creer en una oportunidad, que vean a For Life como su casa. Que así como yo te decía ayer, cuando ves el logo de la Apple, ¿qué piensas? O sea, piensas en muchas cosas. Asimismo, cuando tú puedes ver el logo de For Life, esta marca es familiaridad, es bienestar, es recompensa, es ciencia, o sea, es legado. Es que venga una nueva generación a abrazar esta compañía, ¿ok? Donde yo veo, bueno, por mi ejemplo, donde yo puedo alcanzar a través de esta compañía a muchas mujeres que también están buscando esa oportunidad y que vean a For Life como su casa. Así es, claro que sí, no me lo preguntas, pero así me gustaría ver a For Life reconocida. Sí. For Life ser la comunidad donde son emprendedores, donde tienen donde apoyarse, es una red de apoyo, sí, donde todos pueden crecer juntos. De nuevo, vamos a hablar de ser latinos, de ser inmigrantes, porque lo somos las mujeres, vamos a tener un lugar de apoyo, así que para mí, mi meta, lo ideal sería ver a For Life crecer muchísimo más, que vengan y se conviertan parte de una comunidad. Y bueno, te estaba diciendo, hablamos del reconocimiento. A ustedes lo reconocieron en el escenario como doble platino, fue espectacular. Y en la convención pienso yo, aparte de los viajes y de los cheques que les llegan, la convención es la parte donde más los reconocen porque están en el escenario, o sea, es una experiencia espectacular. ¿Cuál es tu experiencia favorita en la convención? Mira, yo creo que el poder llegar toda una convención a celebrar los resultados de todos. Porque celebramos no solamente de tus resultados, porque muchas veces las personas se ponen una meta y algunos no las alcanzan. Pero el poder tú ver desfilar en el escenario tus éxitos, el éxito del equipo, yo creo que una de las cosas más que se disfruta de las personas es poder haber trabajado durante esos 18 meses para ir a celebrar. O sea, a las personas les encanta celebrar en la tarima, desfilar, el poder celebrar. Porque cuando tú estás en un empleo tradicional, muchas veces, tú estás el día a día, pasan los años y no pasa nada. O te pueden dar una placa, pero que te hagan una celebración por todos los resultados y todo. Porque tú, la única persona que conoce todo el esfuerzo que has hecho eres tú. Y el llegar allí a celebrarlos, eso es maravilloso. Aparte que el venir a la convención es algo que no se puede explicar sino vivirlo en persona. O sea, es algo que te renace, te renueva, te da esa confianza para tú salir nuevamente 18 meses más y te inyecten esa gasolina para poder cubrir esos 18 meses nuevamente y llegar nuevamente a la próxima convención con esos resultados. Así es, si no están registrados a la convención, es el momento de registrarse. No van a poder verlo desde otro lado, tienen que estar aquí para salir renovados, listos para el siguiente nivel. Tienen 18 meses después de eso para avanzar aún más. Correctamente. Me encanta. Ok, hablemos entonces ahora. ¿Hay algo en alguna convención que tú hayas ido que dijiste, este fue mi cambio? En este momento, de aquí en adelante voy a empezar a ser empresaria o voy a empezar a quitarme los miedos. ¿Fue en algún momento en la convención, en alguna convención de tantos años que llevas en For Life que tuviste como un ajá? Sí, bueno, la verdad, uno de los mensajes que más ha impactado mi vida ha sido en convención, en tarima, personalmente, ha sido Bianca. Bianca dejó un legado en nosotros. El escuchar cada vez el escucharla nada más uno se estremecía. El poder, parece que hubiese conocido tu proceso, las cosas que tú estuvieras pasando. Y uno de los, y lo voy a decir aquí, yo puedo decir, la semilla más hermosa que me dejó sembrado a mí y a mi familia fue esa. El que me dijo una vez, sin saber lo que nosotros estábamos pasando, me dijo, Damaris y Juan, nunca pongan el negocio primero que su familia. Wow. Y eso fue no recuerdo si fue en una convención, porque han sido tantos mensajes tan hermosos que ella nos ha dado,
pero el dejar esa semilla en nosotros fue increíble. O sea, el escucharla, y yo sé que, bueno, no la tenemos presente, pero cada vez que estamos en una convención podemos sentir eso. Claro que sí, la convención siempre es el mejor lugar para eso. Bianca nos dejó un legado grandísimo y... Bueno, de hecho, fue y sigue siendo el corazón de For Life. Siempre será el corazón de For Life, claro que sí. Damaris, ¿hay algo más que quieras decirle a los afiliados antes de que cerremos el día de hoy? Bueno, yo creo que una de las cosas que les quiero dejar es que nosotros, cada vez que nos aferramos y nos afiancamos a la visión de la compañía, porque muchas veces no es tu visión, sino la visión de la empresa, a llegar a esos 3 millones de familias, tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo como miembros de la compañía, como afiliados de la compañía, como distribuidores, a unirnos más que nunca, no solamente por la visión que cada uno tenga, sino realmente lo que nosotros queremos llevar a esta empresa, llevarla al siguiente nivel, y tenemos que estar más unidos que nunca para poder hacerlo. Muchísimas gracias, Damaris. Eres una inspiración, eres hermosa por dentro y por fuera. Gracias. Tu familia es preciosa. Muchísimas gracias. Estamos felices de tenerte aquí. Que vuelvas pronto. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.